De vuelta con ustedes, quiero invitarles a continuar con Mañana en Casa TV. Las labores de Duarte. Las labores de Duarte. Duarte fue empleado del gobierno haitiano. Eso tampoco se dice. ¿Ustedes saben lo que fue Duarte? Yo creo que muy pocas personas yo he visto que saben ese detalle. El único empleo que tuvo Duarte, además del militar, fue agrimensor. Duarte se podía catalogar, como dice Juan, que tiene dominicano de Wilson Tino, declarado el padre de la agrimensura dominicana. Bueno, fue una cosa práctica. ¿Con qué trabajan los agrimensores? Con la tierra y con un mecanismo para conocer el país y ir llevando donde quiera que iba a medir. Naturalmente, no era un agrimensor estudiado, era un agrimensor de oficio. En un país que había más de un 80% de analfabetos. Y entonces, ese fue su empleo, que lo usó, como usó también lo militar, como un recurso dentro de su proyecto revolucionario. Y eso nos lleva a la otra realidad. La tara, fíjense qué contradicción, de decir que Duarte es el hombre de la idea. Ahí hay una perversidad de nuestro historiador. Porque al colocar, es un recurso enaltecedor. Pero en un país que ser teórico y ser ideólogo es un insulto. Hoy en día, cuando usted quiere calificar a alguien en ese país, es un insulto grave. Le dice, no, pero este no es un teórico. Eso pasa solamente en la República Dominicana. Es un insulto grave. ¿Verdad? Primero eso. Y segundo, que cuando dicen que él es un ideólogo, el hombre de la idea, se está preparando el nicho al otro. Porque entonces, si ese es el ideólogo, el hombre de la acción es el general Pedro Santana y familia, alias Señor Pedrito, o Pedro Colón. ¿Dónde está la perversidad? De que Duarte era un ideólogo. Pero lo que se está escondiendo, y es la parte más importante para nosotros, es que Duarte no participó nunca en el pecado ciudadano que decía Solón. Solón decía que el mayor pecado ciudadano era no participar en el debate. Pero lo que no se quiere decir, y es una articulación de la clase conservadora, es que Juan Pablo Duarte lo que era y fue un político militante a carta cabal, un secado, que podría señalarse como uno de sus vicios. Duarte no entraba en razón, tenía una obsesión que llegó inclusive a convertirse en una patología del padre de la patria, que tampoco se quiere reconocer. Los últimos años de Duarte es un hombre que ha perdido el contacto con la realidad, con la edad y con el hambre, que es otro aspecto que vamos a tocar. Pasó hambre Juan Pablo Duarte. Y entonces tenemos eso. ¿Qué es lo que no se quiere decir de Juan Pablo Duarte? Que lo que fue Juan Pablo Duarte, que yo dije que fue un político militar, pero no se quiere decir, como debe decirse, que Juan Pablo Duarte fue un revolucionario. Esa es la palabra satanizada. Fue un revolucionario. Naturalmente, un revolucionario, entendiendo un revolucionario como una categoría moral, y un hombre que lo que persiguió siempre fue un cambio profundo desde el punto de vista político, un organizador político. Duarte, si no fue el creador del primer partido dominicano, porque hubo dos antecedentes importantes, que fue el Partido Liberal, que es pre-republicano, y el Partido del Pueblo Dominicano, en el que uno de los fundadores fue el papá de Francisco de Rosario Sánchez, que era carnicero. Entonces tenemos el caso de que este señor creó dos organizaciones políticas, ¿sí? La filantrópica, para instrumentalizar, fue el primer promotor realmente cultural de la República Dominicana, naturalmente, no por la cultura, sino para llevar el mensaje revolucionario. Y después la Trinitaria, que no solamente es un partido político, no es un partido político clandestino. ¿Sí? ¿Cuál fue el fruto de eso? El fruto de eso es el fruto del trabajo político. La idea llevada a la organización produce entonces la creación de la República. Duarte es otro aspecto
que dentro de la mitología dominicana, esa carga de resentimiento histórico contra los militares, Duarte elige la carrera de las armas, porque él sabe, fíjense este detalle interesante, Duarte nunca concibió la independencia como un proyecto pacífico. Él sabía que la única vía era la vía de las armas. Y antes de ingresar, primero que ingresó compulsivamente, porque hay otra cosa que no se ha dicho dentro de la mitología dominicana también. Ninguno de los cerros dominicanos de la independencia fueron improvisados. ¿Qué es lo que no se quiere decir? Que todos fueron formados militarmente en la Guardia Nacional Haitiana. ¿Por qué? Porque se dio una cosa que se llamaba el servicio militar obligatorio. Pero Duarte no solamente sirvió el servicio militar obligatorio, Duarte decide hacer carrera militar. Pero antes de eso, ¿usted sabe que Duarte también era deportista? Eso no se dice. ¿Qué practicaba? La esgrima. ¿Pero porque le gustaba la esgrima? No, para hacerse ducho, tenía esa arma. Es todo un proyecto, pero es un proyecto político, revolucionario. Tenía el don de la palabra, era un gran orador. Era un gran orador, Duarte. Pero ¿usted sabe otra cosa que no se dice? Duarte era un exaltado, porque no han pintado un mojigato ilustre. No han pintado un gran pendejo. Duarte es un gran pendejo, ¿verdad? Sí. Pero Duarte en realidad era un exaltado. Solamente, Duarte tiene una desgracia, que es que la memoria de Duarte estuvo custodiado por una jamona, su hermano. Oye, no hay una cosa que cuide más hasta la mojigatería que una jamona mayor que él. Entonces, esa custodia la memoria de Duarte. Porque entonces tenía preocupaciones literarias también, entonces escribía. Tenía conciencia de la historia. Ella fue que le hizo tomarse la copa, para que las futuras generaciones conocieran al fundador de la República. Él no quería. Y entonces ella. Pero la otra es peor, porque el otro que custodia la memoria de Duarte es un loco. O sea, pero no un loco en el sentido que nosotros llamamos loco, un loco de verdad, que dice la historiografía dominicana, el ilustre loco, Juan Isidro Pérez. Es un tipo que llega al fanatismo total y pierde el concepto de la realidad. Esos son los dos parámetros, esas son las dos escoltas de la memoria de Juan Pablo Duarte. Dentro de eso, entonces, he clarificado que Duarte era un revolucionario, que era un político exaltado. Hay que leer a Rosa Duarte. Rosa Duarte dice que en la Revolución Reformista de 1843, que es un plan de Duarte para incubar en un problema haitiano su proyecto, sentido táctico y hasta estratégico tremendo. Entonces, fíjense un detalle interesante. Dice Rosa Duarte, su hermana, en los apuntes, que Duarte salió primero, cuando oyó la bulla, salió primero con un sable de la casa. Y que cuando llegó a la plaza ya tenía una pistola en la mano. Y eso, ¿ustedes saben qué terminó? Eso terminó con un conato de insurrección que tumbó la dictadura de Guaviare para imponer el gobierno de Charles Gerard Aimé. Y es la conducta de Duarte, la conducta delantista de Duarte, la que hace que Gerard, desde que escoja, de otra característica que hay que estudiar de los haitianos, que los dominicanos en varias ocasiones han ayudado al pueblo haitiano. En la guerra intercolonial contra Francia, los dominicanos ayudaron a líderes como Viazó y a Desailly, y después lo traicionaron a los dominicanos. Y en muchos casos hasta lo mataron. Lo mismo pasó que Aimé. Pero, ¿qué vio Charles Gerard Aimé? Pero ese tipo es peligroso y lo persigue. Tiene que ir, so pena de perder su vida. Entonces, por esos caminos llegamos a la otra falacia. Yo he oído historiadores diciendo que Duarte no quiso ser presidente de la República. No, Duarte no, porque no quiso ser presidente de la República. Duarte escribió un proyecto de constitución para ejercer la presidencia. Estaba en campaña de política después del golpe de Estado del 9 de junio de 1844, el primer golpe de Estado de la República, que lo dieron los liberales, no los conservadores. Lo dio el partido de Duarte. Duarte no fue presidente porque no lo dejaron. Pero no lo dejaron de palabra, no porque no fuera presidente, porque ¿qué vino después? El contragolpe. El contragolpe de julio de 1844, que Santa Anna vino de Azua con su ejército. Y lo primero que hizo fue, búscame a Duarte.
No, que está haciendo campaña en el norte a los presos para fusilarlo, a los tres para delatar. Y se salvó, que tampoco se dice, señores, no hay una calle con el nombre de ese hombre. Con el nombre de Abraham Cohen, bisabuelo de aquí de la anfitriona, judío. Fue el hombre que financió la independencia. Fue el hombre que la financió. Y ese hombre estaba Juan Pablo Duarte con el peso de su autoridad, en este caso económico y financiero. Va donde Santa Ana, le dice, pero usted se está volviendo loco. ¿Y cómo usted va a fusilar a ese hombre? Ese hombre fue el que se inventó. Usted no lo puede fusilar. Es más, no, y Santa Ana era tosudo. Entonces le digo, mire, si el problema es económico, yo pago el viaje de ellos al exterior, yo lo pago. Y lo absorbió, y eso salvó a Juan Pablo. Lo acaba. Ustedes quieren ver lo que era Juan Pablo Duarte, si era un mojigato o un pendejo ilustre, lean, lo invito a que lean el decreto que lo declara traidor a la patria de Pedro Santana. Yo le invito a que lo lean. Que si usted le tapa la fecha, usted se cree que está hablando de un miembro del PACORET o del MPD. Porque ¿qué dice ese decreto? Es un peligro para la paz pública. Es un peligro para el orden establecido. Es un anarquista. Si usted le los epítetos que él tiene, ¿no? Entonces usted se da cuenta quién era Juan Pablo Duarte y qué es lo que se está tratando de esconder de Juan Pablo Duarte. Yo le digo, lo digo en términos muy militares, que Juan Pablo Duarte era un individuo fusilado en cualquier gobierno autoritario. Era un peligro para la paz pública. ¿Me recuerda la acusación contra Sócrates? Que era un degenerador de la juventud. Porque es otra cosa. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un hombre hecho y derecho. Estamos hablando de un muchacho. Como está pasando ahora mismo, el 52% del electorado es joven en la República Dominicana. Por eso yo digo que todo lo han hecho los jóvenes en la República Dominicana. Una categoría que no se le da con eso, el pretexto de la experiencia. Pero recuerdo una frase que yo uso mucho, que dice que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces Juan Pablo Duarte y todo el Partido Liberal es llamado, ¿sabes cómo le llamaban? Despectivamente, la revolución de los muchachos. O le llamaban los filorios, que es una florcita chiquitita. ¿Los? Filorios. Sí. Pero también despectivamente, era una ofensa, ¿verdad? Era una ofensa despectiva. Ustedes saben lo que dice el campesino de muchachos, ¿verdad? El que se acuesta con muchachos, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, eso era. Mientras que los otros eran hombres, a pesar de las expectativas de edad. Pedro Santana, por ejemplo, era un hombre de 44 años, que en esa época ella era ya, no un hombre maduro, no, era un viejo, porque las expectativas de vida eran 50 años en la República Dominicana, o menos de 50 años, para no mencionar a Bobadilla, como le decían en la época, Pandora, a ese le decían Pandora, porque era el cofre de todos los males, ¿verdad? Entonces, Duarte era un muchacho, pero fíjense qué muchacho, y el lío que montó ese muchacho con ese proyecto revolucionario. El caso de Duarte militar nos lleva necesariamente a desmontar la poesía poeta. La poesía es la causante de la distorsión histórica de la República Dominicana, porque el dominicano sin educación tiene la obsesión de la poesía. El dominicano tiene la siguiente obsesión. Primero la poesía, sobre todo la poesía cursi, ¿verdad? Pero la poesía al fin y al cabo. Después los oradores. Los buenos oradores, el dominicano lo adora. Y entonces, eso pasa fundamentalmente con el caso de los militares. La poesía daña, la poesía ha dañado. ¿Por qué? Porque, yo le voy a poner un ejemplo. Resulta que es muy bello, poéticamente decir, que tocado por el número de la independencia y de la libertad. Mi amigo Giraldo, que es zapatero, se para, tocado por ese dedo mágico de la leyenda,
de su asiento donde maneja la lesma y el martillo y se convierte en el prócer artillero de la República. Eso es muy bello, pero no es verdad. Porque para usted manejar un cañón, doña Aleta, usted necesita conocer trigonometría. Y en ausencia de ella, usted tiene que conocer el arte, haberse entrenado en el arte. Eso pasa con José María López, por ejemplo, el héroe artillero, que era zapatero en Santiago. Y ese individuo de un momento a otro se convierte en eso. Yo le digo a ustedes que fruto de mis estudios históricos, yo no he encontrado un solo héroe de la independencia, uno solo, que sea improvisado. Todos ejercieron la carrera militar. Porque el oficio militar, aún los infanteros, y yo fui infantero, necesitan entrenamiento para poder tener éxito en la guerra. Entonces, la poesía me ha llenado de gente que, de iluminado, de providencial, que no es verdad. Yo no he conocido un héroe de la independencia, ninguno. Ese es Fernando Valerio, que está en el romancero heroico dominicano. Ese es verdad que era analfabeto, pero era capitán de la Guardia Nacional Haitiana, comandante de una compañía. O sea que no hay tal cosa. Duarte, que conoce eso, lo que hace es que coge los muchachitos de papi y mami de la capital. ¿Sí? Cuando hablamos de la capital, si no estamos hablando de una ciudad que tenía 2.000 habitantes. Es lo mismo que pasa cuando se habla de la universidad. Se habla de la Universidad de Santo Domingo. Una universidad que tenía 20 estudiantes. El poder estaba en el campo. El poder estaba en las manos, la autoridad social y económica de los rústicos señores del arte, que eran analfabetos también, ¿verdad? En un país sin caminos. Entonces Duarte coge a los muchachos, sus muchachos, y lo hace que hagan carrera militar. Algunos de ellos con mucho éxito, porque de ese grupo era José Joaquín Cuello. Si hay